Bueno, buenas tardes. Hoy día estamos haciendo el consultorio, analizando la obesidad. Hoy vamos a fortalecer el concepto de lo que significa una enfermedad crónica, una enfermedad que ya está reconocida a nivel mundial. Ayer la Organización Mundial de Salud asume como esencial las nuevas drogas planteadas para obesidad, que son las hormonas GLP-1, GIP y compañía. Pero hay un tema importante: la obesidad no es una falta de voluntad. El obeso no es un paciente que es un vago, o que no quiere entender lo que significa, o que niega su condición. Hay algo más. Hoy día la genética, las hormonas, la endocrinología, la psiquiatría, la psicología nos está abriendo un campo enorme, ya la integración cada vez mayor, así que va a ser un día muy lindo porque vamos a convocar, tenemos acá convocada a la doctora Shirley Gloria Espósito, que es una amiga de muchos años, siempre hemos trabajado juntos. Tenemos nuestra, como decía el doctor Vilapriño, nuestra flora y fauna, que compartimos, exacto, nuestro jardín de pacientes con sus bemoles. Y en realidad hemos visto todo esto, hemos visto la obesidad, hemos visto las consecuencias, el uso de la farmacología, el uso de la farmacología a veces de más, de menos, no entender la realidad del paciente. Porque nos pasó a todos, porque las consultas a veces tienen sus tiempos. Así que bueno, es un capítulo, para mí, el más interesante del capítulo de obesidad. Psicología, psiquiatría y obesidad. Bueno, esta tarde, como dijimos, estamos con la doctora Shirley Gloria Espósito, una amiga de toda la vida, médica psiquiatra, ha trabajado en el Hospital Pereira, en el Sauce, en el Hospital El Carmen, y estuvo a cargo de un centro de adicciones. Y ojo acá, porque es muy interesante, así como en su momento, recién lo estamos hablando con Shirley, un concepto de vicio y enfermedad, y hoy estamos con este concepto de que la obesidad es una enfermedad crónica que tiene un componente psicológico a analizar. Bien. Así que, bueno, en realidad estamos en esto. Estamos en esto. Me recordaba esto que planteabas recién, que cuando hablamos de las adicciones, en realidad de todo lo que sea consumo problemático, que puede ser uso, abuso, ¿sí? O dependencia. Uso de sustancias en general, ¿sí? Diríamos. Si pensamos que la relación con la alimentación también, ¿sí? Tiene que ver con este modo en que se relaciona en cómo los pacientes consumen, en este caso comida, ¿sí? Podemos hacer la relación cuando hablamos de adicciones que siempre fue considerada como un vicio, digamos. Quien tenía una dependencia era considerado como un vicioso. Claro. ¿Sí? Un flojo moral, ¿te acordás? Un flojo moral. El flojo moral que hablaba nuestro profe Herrera. Que él, sí, en realidad... el libro de la carrera alcohólica. No, y la investigación que él dejó sobre la carrera alcohólica, sobre el alcoholismo, es increíble. Increíble, sí. Bueno, ahora no vemos como un vicio, lo vemos como una enfermedad crónica, ¿sí? Como un trastorno psicoorgánico o una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces ves que se empieza como, uno cuando lo piensa lo va relacionando, ¿no? Y va relacionando las partes del cerebro que intervienen, el circuito de la recompensa, la corteza prefrontal, esto que decías de los nuevos medicamentos, ¿sí? De la mejoría o de la posibilidad de que ciertas áreas se activen, ¿sí? En el cerebro, de que ciertos neurotransmisores, esto pensándolo desde las adicciones, pero vos estamos como haciendo esta relación, vos lo estás planteando, que también están hablando de la corteza prefrontal, de la capacidad de planificar. Lo curioso de todo esto es que hay que asumir, y hay que decirle también a la audiencia, que no era algo que se podía estudiar antes, se interpretaba, pero recién el cerebro, con la resonancia funcional, se puede empezar a ver recién. Entonces recién ahora podemos ver mayor consumo de ciertos sectores cerebrales y poder interpretar. Bueno, ahí pueden haber receptores y cómo la integración psico-inmuno, endocrinología está cada día integrando más todos los conocimientos también, exacto, ¿no? Exacto. Y claro, con las neuroimágenes fue el gran avance de ver qué áreas se encendían, qué áreas se apagaban, por dónde andaban los neurotransmisores. Porque vos fíjate que en obesidad, ¿te acordás que antes era como
trastorno de conducta alimentaria. Entonces Claro, tenía el bulímica y de anorexia. anorexia. Eso era ambiente de psiquiatría. Y lo demás, no. Claro, Y estábamos los médicos que queríamos entender de obesidad. Y después habían otros que usaban mucha psicofarmacología. ¿Te acuerdas? La época sí, de las anfetaminas, la premolina magnésica. Y sí. mirá que se usó. Uf, Y en cantidades que eran impresionantes. anorexígenos, ¿te Eran acordás? Nada anorexígenos, más. nada más. Y la sibutramina. Ujú. Y hasta yo me acuerdo cuando apareció estos bloqueantes de los receptores cannabinoides, el Sí, Rimonabant, que se sí, retiró del mercado porque producía una depresión brutal. sí. ¿Ah? Y esos están en todo el cerebro, esos Exacto. receptores. Los antiepilépticos como el altopiramato, Ah, bueno, ¿ah? pero como un efecto secundario, ¿no? Con un efecto. Se ha probado de todo. Todo, todo. La fluoxetina, La los IRS. fluoxetina, ¿te acuerdas? ¿Sí? Claro, también que En ese era, sentido que seguimos los médicos todavía apelando un poco a ese recurso, porque a veces es importante producir una disminución de esa compulsión alimentaria, ¿no? Mira, vos sabés que yo pensaba esto también de cuando se da la obesidad como una enfermedad crónica y junto con alguna otra enfermedad que puede ser de la esfera psicológica psiquiátrica, también, sí. Porque, ¿qué pasa? A veces cuando pasa mucho tiempo que algo no se resuelve, va de alguna manera minando lo anímico y la voluntad. Entonces es cuando se te presenta el paciente, uno tiene que tratar de como de separar las cosas, ¿no? Exacto. Si era depresivo y fue hacia una obesidad, o si esta dificultad en mantener el peso, esta dificultad en sentirse bien, ¿no? Sí, Lo llevó, ¿sí? a una depresión. Si había ansiedad previa o no había, porque a exacto. veces todos cargamos lo mismo, ¿no? Y en Sí, ese estoy mundo, ansioso. porque también, a ver, la obesidad en general ahora toma un valor, porque se vio que es una relación directa, es como la evolución previa a patologías metabólicas, diabetes, Ahí está. hipertensión. Entonces, el mundo de la medicina, el mundo, digamos, de la salud, ve como preventivo trabajar hoy día obesidad. Exacto. Pero uno por ahí va a un barrio humilde, por ejemplo. Vos sabés que la obesidad de la pobreza es una de las obesidades más grandes que hay en el mundo, es una pandemia. Una pandemia, ¿no? ¿Ah? Y en los niveles sociales más bajos es donde más obesidad se ve. Y se ve porque el consumo de harina es barato, es accesible, Claro. fácil de hacer. Y uno que por ahí le gustó el tema y participó y caminó en algunos barrios difíciles y todo eso, veíamos esas mujeres muy obesas, sobre todo con esas obesidades glúteas, Sí, muy de la harina, de la tortita sí, mendocina, del arroz o el fideo sí, fácil, y vos las veías con esa depresión, porque mal arregladas, con la casa desalineada, con muchos chicos, porque aparte es verdad que las mujeres obesas tienen mayor cantidad y y son de más fértiles, ¿no es fértiles. cierto? ¿No es cierto? Ujú. Era el símbolo de la fertilidad, ¿te acordás? Ajá, sí. Entonces, bueno, uno ve eso y dice, miércoles, ¿cómo? Porque la preocupación también en la salud pública mundial, nosotros que hemos venido de la época previa al 2000, donde el objetivo era combatir la desnutrición. Y hoy la obesidad le ganó a la Le ganó a la desnutrición, desnutrición. pero por mucho, y tenemos el problema de la obesidad en la India, el problema de la obesidad en África, el problema de la obesidad en países sudamericanos del Caribe, donde uno ve, y nosotros mismos, que lo estamos viendo en Mendoza, donde la gaseosa, nuestro mate con tortitas, nuestras comidas, que no son colaboradoras con eso, y cuando uno ve mujeres que hay un viso de depresión, una depresión social, no sé si ahí Sí, me estoy metiendo en algo que no corresponde, pero yo creo que hay una cuestión asociada. asociada. Sí, sí, sí. Es algo más. Es algo más. En esto de entender, ¿no? Como los factores biopsicosociales, ¿no? Claro, Esto es un combo, como que se retroalimenta, ¿sí? claro, porque... Esto que les pasa, que vos decís en su cuerpo, Sí, sí, sí. los que les va pasando en lo psicológico, cómo se sostiene por ese medio social también, ¿no? Claro, Mira, sí, yo recuerdo cuando estaba haciendo la residencia, teníamos un programa, que yo hice una residencia en atención primaria en salud mental, sí. y teníamos un programa que era de cambios de hábitos de alimentación. Y vos sabés que estudiamos mucho eso y trabajamos en los barrios enseñando, ¿te acordás a cocinar la soja? La soja. Y vos sabés que culturalmente es lo más difícil de cambiar. Es terrible. Cómo comer es lo más difícil de cambiar. Sí, Imagínate cuando decís voy a hacer una dieta, algo así, alegremente, ¿no?
Pero lo tenés en Lo que pasa es que tu ADN a eso, a veces, exacto, ¿sí? porque es el cambio epigenético. Es Claro, decir, todos tenemos un gen de obesidad. Porque un antecedor nuestro, una mujer, claro, una abuela o bisabuela, tuvo una situación, es la famosa epigenética que se descubrió justamente en la hambruna de Holanda, sí. ese pueblo que fue bloqueado por Hitler y que se murieron de hambre. Y los sobrevivientes tienen Ah, una descendencia obesa, wow. muy obesa. Y también lo vemos en Mendoza, un trabajo muy lindo que se hizo sobre los Aymara. Los Aymara son poblaciones que migraron de Bolivia y migraron del sur de Perú, vienen a Mendoza y cuando se agarran con la harina, que es un alimento que ellos no tienen, porque ellos No tienen el tiene, chía, claro, están en altura, la obtención del alimento es difícil. Cuando vienen acá y la obtención del alimento es fácil, fácil. Puac. es impresionante las obesidades, pobrecitas, uno las ve y no sabemos cómo encararlo porque y empieza todo esto que estamos hablando, la obesidad de la pobreza, esa depresión, que también vos la ves con la falta de arreglo, porque uno a veces habla de obesidad y se cree que solamente es para que hay que estar bien, para tener un cuerpito lindo. Que es otra cosa que se vende, digamos, Claro, claro, pero estamos hablando como de de la salud estamos hablando, exacto, y de claro. este contexto, ¿no? Donde la depresión y la ansiedad, Y la y te dicen, ansiedad. tengo ansiedad, quiero comer. Y lo que también, esto que dijiste que me parece que es muy importante, esto que aparece o se visibiliza porque es un factor de riesgo. Bueno, ¿Para qué? Para el corazón, ¿sí? exacto. Para la hipertensión, para los problemas cardíacos. Y también para tu cerebro. Ahí está. Para la diabetes y para tu cerebro. El cerebro obeso. Exacto. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿ves cómo ha ido ganando, me parece, ¿no? De a poco, pero todavía no tiene espacio En los en manuales. los manuales. ¿Qué lo va a tener? Sí. Muchas veces nos pasa que tenemos un paciente y te dice, doctor, es mi culpa. Y aparece el término ese que vos lo escuchás. Culpa, reto, me saqué las ganas, no sé qué pasó, pero me comí la vida. Y en realidad era víctima de un acto de atracón o tenía un contexto donde no había apetito o no había hambre. ¿Qué pasó? Y obviamente ese es el mundo de la psiquiatría y donde acá tenemos mucho que Que charlar. charlar de la culpa. Y hay que saberlo manejar el tema. Sí. Por ahí, cuando decís esto de la culpa y del reto, ¿no? Si uno lo ve en un paciente, por ahí piensa, es como una conducta como un niño, ¿no? Como que hizo algo que no debía hacer. La culpa tiene que ver cuando uno ha roto algo Claro, y lo tiene que reparar, ¿sí? Entonces el niño se manda alguna y entonces tiene la culpa y siente que lo va a retar la mamá, ¿sí? O el papá. Si eso queda como puede ser un rasgo más infantil o una conducta más infantil. también hay un tema cultural con la religión, ¿no? También, bueno, ahí eso, porque la mamá esa lo culpaba. Y hay traficantes de culpa, ¿eh? Claro, Hay ay, traficantes de entonces, culpa que porque uno ve, por ejemplo, trafican el bien. perdón que hace, ¿no es cierto?, el que pecó, y con la comida, cómo hay toda Todo una un cuestión que se tema. confunde, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Y nos pasa muchas veces que me dicen, padre, me dicen a mí, como se confunden, porque por ahí son, como que uno le está diciendo, bueno, no, no deberías haber comido esto, no, Claro. mire, yo no tenía la culpa, bueno, es un tema, Sí, está todo un tema, porque también tiene que ver, como es un hábito, ¿sí? La comida, el aprender a comer, claro. ¿sí? Y por ahí cuando somos chicos y no hacemos caso y no aprendemos el hábito de lavarnos los dientes, de, de hacer alguna actividad física, de comer lo que hay que comer en los horarios que hay que comer, cuando nos enseñan, ¿no? Claro. Este, esas cosas, entonces, bueno, como no aprendí ese hábito, ¿sí? Entonces, de ahí puede venir un poco esa culpa, como que no obedecí. Pero, a ver, desde lo psicológico, esa culpa es ponerlo afuera también, es decir, que no cumplí con alguien o me di un gustito yo Sí. la autoestima, ¿viste? Que Cuando no la se enteren, pero autoestima, que no me se voy a sacar entere, este ganas. me voy a sacar, me voy a comer esto, ¿sí? Eh, en realidad creo que lo que hay que como tener muy en cuenta es cuál es la relación que tiene el paciente con esto que le pasa. Si es una relación adulta, sí. Si lo reconoce como un problema, va a poder empezar a hacer algo. Si no lo reconoce como problema, Exacto. a ver, por ahí
las mujeres tenemos más claro los problemas que tenemos porque tenemos los kilos de más, pero nada más. No lo relacionamos con la salud. Claro. No llegamos a que es un problema de salud, que están pasando cosas en nuestro cuerpo, que nos trae consecuencias, ¿sí? Siempre trabajar en un contrato más adulto y entonces dejas la culpa afuera. Y hablamos de la responsabilidad. Tengo un problema, me hago responsable. ¿Cómo? Como pueda, con ayuda, pidiendo ayuda, Pidiendo ayuda. siempre pidiendo ayuda. Es que el tema es tan cultural. Sí, Yo me acuerdo, tuve un profesor que fue uno de los primeros obesólogos de Argentina, que es el doctor Braginsky, que hizo el primer posgrado sí, de obesidad en la Universidad de sí, Favarolo, porque ya Favarolo veía la relación entre los cardiópatas y y los los obesos. obesos. Parece que es raro pero en ese momento no lo veíamos así. Yo que soy hijo de madres que vienen de la guerra, y que mi mamá decía, no dejes nada en Nada el en el plato. plato. Malaguañat en catalán, Ujú. o sea, no se te ocurra dejar algo en el plato. Y teníamos que estar ahí hasta el final del plato, cuando en realidad el chico naturalmente come hasta un cierto punto. Y eso te queda, y todos los mecanismos de memoria de procedimiento, y ¿Y cómo guardar? va a guardar, ¿y ¿Guardar quién te lo cosas? saca eso? Porque ya está instaladísimo, ¿viste? O sea que es un El tema. miedo al hambre, Exacto. el miedo al hambre. Y tengo hambre. Y tengo hambre. Que esto que te decía recién, cuando trabajamos más en los cuadros depresivos, lo que persiste es el hambre y lo que se pierde es el apetito. A ver eso. Entonces, es como comer, puede ser comer mucho o no comer, Claro, ¿sí? Los dos extremos. El apetito es cuando decís, me comería una aceitunita, porque claro. tengo ganas, ese es el apetito, es la representación De y un antojo. una cosita, pero que no es comer, ¿sí? No es el hambre, no es el vacío acá nada, sino que tiene que ver con eso. Eso, tratar también de educar en eso, porque ahí es cuando se pueden cocinar, pueden buscar el sabor, esa experiencia que decíamos gourmet. Ujú. Y qué Es, difícil es analizarlo claro, en el contexto de la medicina donde vos tenés la consulta, el poco el tiempo, poco tiempo, sí. y donde vos no sabés si el paciente tampoco tiene el tiempo para hacer ese análisis tan profundo y esa Sí, modificación que habría que tratar de hacer. ¿Y bueno, qué rol aparece ahí con la psicofarmacología? claro, porque ahí es donde a veces ayudamos. Ya también como corriéndonos de lo depresivo, de lo ansioso, ¿no? Viste que hay ya estudios que los antidepresivos serían neuromoduladores y en realidad estamos también en plena época de regular el cortisol, ¿no? Porque, Claro. ¿qué culpa? El cortisol. Exacto. La culpa es toda del cortisol, ahora no de las madres. Ahora, sí, el magnesio y el cortisol. ¿Qué era la vida nuestra antes del magnesio y el Y del cortisol? cortisol, pero viste, todo Sí, tiene que ver con regular ese estado, digamos, un estrés crónico, ¿sí? Que sostiene niveles elevados, que se agota después, ¿sí? Es decir, todo eso también me parece que cuando alguien ha delimitado esa problemática o va a empezar por ahí claro. a resolver su situación, tiene que transformarlo en problema. Yo no puedo solucionar nada si no lo transformo en problema, si no se me presenta como un problema. Si me mandaron, si lo leí en una revista y lo busqué, no va a funcionar, ¿sí? Sino que ¿te acuerdas lo que también nos planteaba el maestro? Que era la diferencia entre conocimiento y conciencia, ¿no? Claro. Sí, sé que me pasa esto, pero la conciencia es otra cosa, es cuando me doy cuenta, ¿no? Lo que hablan, cuando puedo entender qué es lo que me está pasando y quiero hacer algo con eso. Y es curioso que pasa, no sé Silvia, si a vos lo hemos tenido en común, Sí, algunas pacientes, sobre todo chicas, que por ahí han hecho un gran esfuerzo y han adelgazado, sí, y de golpe entran en una crisis que no sabes cómo manejarla, porque digo, ahora que lo lograste, que sí, sacaste, y estoy hablando de 40, 50 kilos sí, encima, sí. y viene una cosa donde te dicen, no quiero esto más, quiero Ujú, volver a lo anterior. Yo sé que estamos en una bisagra gigantesca en la ciencia, sí, porque lo que está pasando con estas hormonas, no sé si esta misma charla dentro de 2 años va a tener la misma visión, vamos a ver porque qué pasa. realmente que una inyección, porque inyectar un remedio, porque a todo esto Sí, como venimos de la diabetes, que es una enfermedad donde se asume que la insulina hay que ponerla,
de golpe que venga un fármaco, que es una hormona, que es una hormona que tiene un concepto importante, porque la gente por ahí cree que es un remedio. Que yo te doy, esa hormona te la doy, entonces, no, estoy dándote una hormona que vos quizás no tengas suficiente, porque podemos tener déficit de esa hormona, y es un eje que no está estudiado, no está comprendido, que actúa en el lóbulo frontal, que produce inhibición. Estoy hablando de las nuevas hormonas semaglutide, tirzepatide que y lastirene. mejora la función del Mejora la lóbulo función. frontal. Y vos decís hasta dónde esa hormona no era causante de tantas patologías, porque a veces uno... Y se nos abrió otro panorama, exacto. porque cuando veamos después el circuito de la recompensa, ¿por dónde andan estas hormonas en el circuito de la recompensa? Claro, ¿Qué pasa ahí, no? claro. ¿Qué Entonces, pasa con los impulsos? ¿Qué pasa con la compulsión? exacto, porque la bulimia misma, Ujú. que se trata, te dicen los protocolos, 60 miligramos de fluoxetina, unir, y vos veías que después de un tiempo caducaba, digamos, o sea, y el paciente te quedaba diciendo, doctor, ahora me da más hambre o no funciona. Porque es un efecto, en realidad porque es un efecto colateral. Claro, Lo que vos estás explicando de estas hormonas, esto es específico. Este creo que es el gran adelanto. Que exacto. no es como Antes usábamos efectos secundarios de algunos, secundarios para, ¿sí? El topiramato, ¿viste esto que... porque inclusive en obesidad nos daba cierta tirria, por ejemplo, cuando los cardiólogos usaban beta bloqueantes, cuando ustedes le ponen antipsicóticos a los pacientes y venían con 30 kilos arriba porque le daban quetiapina y compañía, y digo, no analizan el tema o que algunos antidepresivos que son como la paroxetina, Sí. que tienen evidencia que engorda tanto. ¿Por qué engorda la paroxetina? Porque viste que es IRS Y y engorda, engorda y hay otros IRS que no, y bueno, y hay son los distintos receptores los de receptores distintos serotonina. que actúan, claro. ¿No? Y cómo dice, bueno, pero yo tengo que bajar la ansiedad y cómo ponen en la balanza, no importa que engorde el paciente, le pongo el remedio. Ese es un tema, ¿no es cierto?, Ese es un gran tema. donde las especialidades tienen que empezar a asumir su rol y su... La psiquiatría está marcadísima por eso, por dejar duros y Claro, diabéticos y sumamente obesos a los mucha pacientes. obesidad por culpa del psicofármaco. Sí, Y es cómo... una gran Deuda, sí. Y Que yo ahora la están analizando, ¿no? mira, pero No, sí, han avanzado en esto de que ponen los inyectables mensuales y demás, pero producen mucha obesidad. muchas veces. Sí. Yo lo cuestiono mucho cuando, le termino la idea, Sí, cuando en los jóvenes. sí. Yo también. Yo por ahí he hablado con algunos colegas y le digo, es una chica de 17 años, Ah, tenías que darle algo tan estimulante, porque aparte sí, uno que más o menos dice, bueno, no quiero afectar el tratamiento del psiquiatra, entonces yo no le hablo al paciente ni le digo nada al paciente, pero por ahí hablamos entre los médicos y le decimos, mira, no puedes cambiar esa droga, o bueno, te dicen, yo opino que es así, y bueno, las decisiones terapéuticas son y muy... vale, costo-beneficio, ¿no? Es Claro, decir, si estás frente a un cuadro muy complejo, muy complejo, y sí, no te queda otra. donde hay riesgo para sí y para terceros, No te queda otra. mm, es lo Es que pasa. el tema de la psicofarmacología, La la psiquiatría, psicofarmacología es un mundo sí, y la complejísimo. obesidad, Y la pero obesidad. por lo menos hay más conciencia ahora que antes. Yo creo que va a abrir grandes cosas ahí. Ahora vamos a hablar de un temazo, Shirley, Sí. porque vos sabés, nos conocemos hace 30 años y la gente tiene que saber que yo fui un gran obeso. ¿M? Hasta que al final, bueno, uno hace demencia y vos decías, tengo que asumir, y asumí, y mira cómo asumí. Mi mejor amigo se me murió en muerte súbita, José María Bombal, un dramaturgo éramos muy amigos y un día me llama la hija y bueno, era un hipertenso. Un hipertenso. Hacíamos tours gastronómicos con José María, nos gustaba ir a los restaurantes y comer y ver esto y los dos la verdad que le estábamos Le dando daban sin piedad. parejito. Y después hice yo una CB, no sé si vos te Sí, acordás sí, me que acuerdo. hice Sí. la CB y bueno, a partir de ahí mi hijo que era médico me dice, papá, ¿no te das Hasta cuenta? acá llegamos. Hasta acá llegamos. Entonces, bueno, ahí tomamos la decisión, me operé, fueron 50 kilos. Y toda una vida distinta a partir de ese momento y todo lo que significa. Pero yo he sido obeso desde chiquito. 7 hermanos, el único obeso era yo. 6 flacos y uno obeso. Esas cosas de la genética, ¿no? Pero yo he sufrido los grupos multidisciplinarios.
que es en todos los protocolos, cuando vos estudias Sí, obesidad y académicamente, lo importante son los grupos multidisciplinarios, los importantes son los equipos. Y yo también digo que son los importantes. De hecho, uno tiene equipo y de hecho la confianza que yo tengo con Girolamo, por ejemplo, con un psicólogo, con sí, vos, cosa claro. que es plena con el tema de psiquiatría, con algunos cirujanos, porque uno va creando Y lazos. sí, Pero el paciente a veces se encuentra en una situación muy compleja con los famosos grupos. Y yo creo que también era fruto de no saber lo que era la obesidad, porque ahora los grupos van a quedar un poco traumatizados, para mi punto de vista, con lo que va a pasar con estas nuevas hormonas. Pero, ¿qué tema? El tema de los grupos multidisciplinarios. sí, a ver, los abordajes desde distintas disciplinas a mí me parecen muy enriquecedores para los profesionales. El tema es lo que le implica al paciente. También, si es complejo la motivación, porque eso es otro tema. Esto que decíamos de tomar conciencia, de transformarlo en problema y abordarlo, ¿no? Ujú. M- Motivarse para llegar a un tratamiento. En el tema de adicciones también la motivación es el gran tema. Claro, Te digo motivación que puede durar años, claro. de que lo vas acompañando hasta que hace el clic, ¿no? Entonces, a veces cuando tiene que hablarle al psicólogo, al psiquiatra, al médico clínico, al profesor de gimnasia, Nutricionista. a la nutricionista, la verdad que es mucho esfuerzo y a veces no llegan con tanta energía. Sí, Uno tiene que a, saber cuándo tiene que descansar el a- paciente a mí me también. enoja un poco eso. Sí. Me enoja no por los grupos. Imagínate que nadie puede quitar la buena voluntad de querer armar un No, grupo multidisciplinario. no, De hecho, lo intentamos hacer una vez en una obra social privada, que me acuerdo que hicimos un grupo, pero los pacientes me decían, doctor, no hay no. tiempo. No tengo ese tiempo que usted cree que yo puedo tener si lo paga la obra social. Y si no lo paga, no tengo tampoco la plata. Porque Para tiene sus hacerlo. costos, Seguro, porque obviamente seguro. si vos pretendés que una nutricionista te atienda, un profesor de educación física, y aparte ese rol donde, mira tonto, sentate acá que te vamos a explicar, o sea, todos te daban una situación donde eran todos tus maestros en nutrición, tus maestros en educación física, tus maestros en esto, y vos decías, pero esto yo lo sé, hay algo más, ¿no? Es un tema, Es lo que, claro, porque me parece que también es como que vos le pones la inquietud. El paciente tiene que, capaz que salta por cualquier otro lado y entra al tema de la obesidad por otro lado que no tiene nada que ver, claro, ¿sí? Esto no, quizás hubo un duelo que pega y a partir de una pérdida se produce todo un replanteo claro. propio. ¿Sí? Quizás hay una crisis familiar y ahí hay todo un replanteo. Entonces, por ahí que vayan tan así despojados de todo, tengo tantos kilos de más, voy a entrar con todos ustedes para que todos ustedes Me saqué 500 kilos me encima. saquen estos kilos y salir por el otro lado así Hecho, flaco, claro. exacto, fui al tubo. Y aparte también, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa que en obesidad, por ahí medir la obesidad, y yo no sé si la palabra es curro, pero hay aparatos que te dicen lo obvio. ¿Para qué hacer un gasto en algo obvio? Ujú. No sé. ¿Cómo qué? Y como medir la antropometría de un obeso. Sí, Y entonces resulta que el obeso gasta plata en una antropometría que cosa que es ineficiente o eficiente. sí. Por ahí puede ser importante o no, porque hoy están existiendo los que se llaman los fenotipos. El fenotipo de obesidad en psiquiatría están los obesos hedónicos, el obeso, el hambriento compulsivo, Compulsivo. Ujú. el que no para nunca, hiperfágico, y el que tiene metabolismo bajo. Y también están los fenotipos del obeso normometabólico. O sea, Ujú. que es obeso, pero Normo le beta. sale todo el análisis perfecto, todo normal. Después está el flaco y metabólicamente patológico. ¿Ah? Después está el obeso metabólicamente patológico. Después está, bueno, se están empezando a dar variantes, el sarcopénico, el que no es sarcopénico.
más puesto, allá de las sí, obesidades, porque aparte sí, no hay muchas obesidades. muchas obesidades, Puede claro. tener la obesidad de la pera, que es el estrogénico, la obesidad de la manzana, que es el androgénico, el cushingoide, y empezás con todos los tipos de obesidades y toda esta riqueza, ¿no es cierto?, donde vos ya va entrando el paciente al consultorio y vos diciendo, ya le tengo el diagnóstico un Ya poquito está, hecho, ¿no? exacto, Como la paciente que es banana, nosotros decimos que es la flaquita que engorda y claro. hace una obesidad de tipo manzana, donde es metabólicamente muy peligrosa. Es la Ajá, mujer que se infarta rápido contra la que es ginoidea, y la ginoidea cuando tienen el lipedema, que sí, son esas hipertrofias, esa grasa patológica de piernas sí. elefantiásicas, con esos glúteos hipertróficos, donde la cirugía no hay todavía un sistema de cirugía estética que le trabaje bien el tema. Fíjate vos que el lipedema es algo que no tiene tratamiento. Y no sabes Y la no es el cantidad. linfedema, y Sí. no es la insuficiencia venosa, es una grasa anormal en los glúteos y piernas de las mujeres, ¿Y esa en grasa es mujeres. mala o No, no? Eso es lo que dicen que metabólicamente no es es mal. buena. Ajá, es buena. O sea, que Ajá. no es un paciente que se te vaya a infartar, nada, pero un Sí, paciente que vive mal, mal, porque le duele las piernas, no puede caminar, es invalidante. claro. Esos Ajá. brazos, porque el estrógeno, hay que decirle también, es la grasa, es el depósito calórico para la supervivencia de la especie humana. La mujer tiene entre el hombro y el codo, el ombligo y la rodilla, las 90.000 calorías Claro, para poder embarazarse. Pero volvamos a los equipos te multidisciplinarios. fuiste. ¿Cómo hacemos ahora con esto de los equipos multidisciplinarios? En este mundo vertiginoso, que no hay tiempo, donde te hago una consulta, te la pago, mirá, si la obra social no me cubre, no. O la obra social que tiene que hacer el gasto, entonces le es más barato tener un psicólogo, un profesor de educación física y un nutricionista y no asumir costos Costos, farmacológicos claro. o riesgo de cirugías bariátricas. ¿Cómo estamos ahí? Yo lo que creo, habiéndome formado en la multidisciplina, ¿no? Porque para llegar a ser interdisciplinario tiene que pasar todo un proceso en el equipo. Yo hoy, de vuelta, jubilada ya, te diría que nos necesitamos entre nosotros, los profesionales, para, como ayúdame a mirar, ¿no? Yo creo que ahí está la riqueza de lo interdisciplinario. Y no volver loco al paciente. Porque por ahí si yo estoy bien respaldada, ¿sí? Por vos, porque te puedo preguntar, porque vos me vas a consultar y demás, yo voy a estar muy segura con el paciente, ¿sí? Claro. ¿Sí? Si yo sé que el otro va a mirar tal cosa o que me va a explicar tal cosa o que me va a decir, mira, lee esto, fijémonos esto otro, yo creo más en el equipo que discute el caso, eso, bueno, porque me fascina eso, pero me parece que ahí está lo rico. Ese es un punto más de la administración pública Ujú, que de la actividad privada, ¿no? sí, que lo extraño. Claro, porque En la aquí actividad privada se está muy solo se está muy solo ahí. y en lo público la verdad que es una maravilla la posibilidad que uno tiene de aprendizaje en una revista de sala, ¿no? Claro, En una fabuloso. bibliográfica, en un Ateneo, que es lo que no logramos hacer en lo privado. En lo privado no se No logra. logramos hacer. Esto. Claro, porque, exacto. Esto es un elemento prácticamente de Exacto. multidisciplinaridad. Esto sería Sí, la sí, sí. interdisciplina, ¿sí? Porque yo que tuve los dos mundos, a vos te Sí, conocí en el Hospital del Carmen, claro. me acuerdo de las revistas de sala con Cicia, Sí, y todos discutíamos, en fin. Después de la actividad privada, sí, en el Instituto Andacollo sí, teníamos ese famoso salita donde nos sí, ahí mandábamos podíamos, ahí las podíamos charlas, intercambiar. pero se vuelve más difícil. Generalmente los médicos buscamos el posgrado, que es nuestra herramienta actual. ¿Ah? Sí, Y encima ahora se han vuelto virtuales, que son no horribles, nos comunicamos casi. porque no nos comunicamos, Ujú, no tenemos ese diálogo. sí. Pero volviendo al grupo multidisciplinario, el paciente Para el paciente a veces es un problema. es un problema. Nosotros en psiquiatría trabajamos mucho más esto, ¿no? Es decir, el psicólogo con el psiquiatra trabaja mucho, ¿sí? También tiene que coincidir el tener conocimientos que nos entendamos Claro. para hacer las derivaciones, ¿sí? Pero con el resto de las especialidades, no todos son el Jorge, te aviso. No. Cuesta mucho eso de esto de Abrirse y... abrirse, mostrar lo que se está haciendo. Exacto. Y tener Este, humildad, porque también está la competencia, yo sé más que vos, ¿viste? Entonces todo. exacto, ¿no? Sino esto de Sí. compartir, ¿no? Claro.
Pero eso creo que es muy enriquecedor. Y siempre cuando uno piensa que el que se beneficia es el paciente, hablando de esto de los equipos interdisciplinarios, me parece que el pensar cuándo va a tener un beneficio el paciente y cuándo va a ser nada más que circule por un montón de gente que ni se hablan entre ellos después. No. ¿Sí? Mi último grupo multidisciplinario lo hice con el cirujano bariátrico, para cumplir un protocolo Claro. que le exigía la obra social, que si no, no había Lola. Sí. Entonces, finalmente, una psiquiatra tenía que darme la autorización para operarme. Sí. Y esa psiquiatra le decía al paciente sí y a un paciente no. No. Y yo decía, ¿cómo? Si la pobre obesa que tiene un problema psiquiátrico, ¿por qué no la vas a operar? No, porque es un gasto enorme y ella no va a comprender el gasto que se va a hacer y va a volver a engordar, el rebote va a ser enorme. Y tampoco analizar el rebote en obesidad, que es muy importante. Sí. Ese centro adipostático que trata de volver a recuperar la grasa perdida, porque es una grasa importante para el cerebro. Haber juntado 90 kilos y perderlo, el pobre dice, pará, ¿quién me lo sacaron? Devuélvamelo de nuevo, ¿viste? Entonces, es todo un tema. El rebote es un tema que no se analiza. Sí. La reganancia, el rebote de peso. La gente cree que es culpa de un remedio, culpa de... No, es parte de este tema. Los grupos multidisciplinarios es un tema discutido. Es un tema a discutir, Yo creo que en la actividad pública está. Sí, sí. Porque el tiempo tiene menos valor, quizá en la actividad pública que en la actividad privada. Sí. Y ahí está la raíz del problema del grupo multidisciplinario. Pero cuando nos hemos acostumbrado a trabajar así, después nos buscamos. Claro. Porque necesitamos un ratito. Un ratito. Te tengo que contar algo. Exacto. Nosotros en psiquiatría y la psicología también trabajan mucho con un concepto que ha cambiado mucho, que es la supervisión, ¿no? Esto de escucharte, contándole al otro qué es lo que has visto. Claro. Y qué pensás acerca de. Es un verdadero trabajo clínico, lo que pasa es que es artesanal y el tiempo viene y arrasa en Yo esa a veces artesanía. He tenido conflictos con algunos auditores o algunas obras sociales y digo, con gusto llámeme y juntémonos y charlemos y van a entender por qué yo hice tal medicamento. Exacto. O hice tal otra, porque a veces no lo comprenden y creen que hay un abuso o una situación, en fin. Pero... Con las licencias pasa eso. Y los auditores... Tienen que cortar. Pobres, están limitados en el tema de hacer el corte de línea. Ese es Pero bueno, yo creo que este es un tema muy especial, la obesidad. Va a ser una punta de lanza de un reanálisis de todo. De todo, sí, esto que estás planteando hoy, y qué interesante sería que también en el ambiente de la psiquiatría y de la psicología se pudieran formar en esto nuevo y comprender. Yo hice un posgrado que es psiconeurofarmacología. Sí. En favor con el doctor Albano, y lo estoy haciendo de nuevo. Ah, mira. Ajá. Lo estoy haciendo de nuevo. Porque es enriquecerse, digamos, de nuevos conocimientos. Sí. Y creo que llegó el momento de empezar a analizar el tema obesidad. En el último encuentro de APNA lo empezaron a analizar por los trabajos de semaglutide. Sí. Porque bueno, es toda una incógnita. Semaglutide, juego compulsivo, semaglutide, compra compulsiva, semaglutide, alcoholismo. Sí. Es un capítulo que no sabemos, claro, la compulsión, claro. Y dónde va a terminar. Y quién iba a pensar que una inyección de una hormona modifica toda una estrategia de tratamiento. Y eso va a ser muy revolucionario. Exacto. El año que viene el Congreso de Psiquiatría, el de APSA, va a ser sobre trastorno compulsivo, el trastorno de los impulsos, trastorno compulsivo. Es el gran tema nuestro. Tiene que ver con la velocidad que estamos teniendo de info, ¿sí? Claro. La gran estimulación que como que no llega a integrar en corteza prefrontal y que sale rápidamente la respuesta y nos encontramos con alteraciones de conducta graves, digamos, ¿no? Entonces, ese es un gran tema y quizás se utilicen estos medicamentos. Veremos. Vos nos vas a tener que dar clases. Ya le vamos a dar la charla de las hormonas. Bueno, llegamos al final del programa. La verdad que Shirley ha sido, como siempre, algo muy... Te agradecemos mucho, te agradezco mucho tu presencia. Enriquece, colabora. Sabía que iba a salir así, bien. Sí. Porque fluye. Porque estamos, ¿viste? Tranquilo. Ahora,
yo quiero como para cerrar este capítulo que es muy importante. La obesidad no es un tema estético menor, la obesidad es una enfermedad crónica. El mundo de la psico-inmuno, neuroendocrinología, la globalidad, ser holístico, comprender, el tema de que las especialidades tienen que participar de esto, empezar a abrir el debate en todos los temas, yo creo que es una bisagra científica que se está abriendo, que no sabemos dónde va a terminar. Estas 4 hormonas, digo, los 4 caballeros que se vienen, ¿no es cierto? La amilina, el glucagón, el GLP-1 y el GIP, y quizás algunos más, porque los chinos están descubriendo un rol muy importante, la TSH-alfa, y la propuesta del pipeline, que dicen ellos, que es que en una sola inyección, cada 6 meses, te puedan regular todo esto. Entonces, ole, que hay que prepararse, porque se viene un mundo especial. Haber visto en el encuentro de Atlanta hace 4 semanas, el Obesity Week, a mi criterio, más provechoso de mi vida. Yo he ido a cerca de más de 10 a Obesity Week, que es una propuesta muy linda que tienen los americanos de decir, bueno, a ver, todo lo que el mundo se dice, analicémoslo. Entonces, lunes, martes, miércoles, cada día es un día intensivo y vos no te vas a ninguna charla porque son todas buenísimas y todos los temas. Y esta vez vimos al presidente de Estados Unidos aparecer en el Congreso. Al presidente de Estados Unidos llamar a los dueños del laboratorio diciendo, señores, háganse cargo de que esto... Hay que hablar de que Atlanta es la ciudad más gorda del mundo, más obesa del mundo, 82% de población obesa. Obesa, no sobrepeso. Nosotros tenemos un 62% entre obesidad y sobrepeso, que también es mucho. Pero, bueno, para cerrar, agradecerte y entender que psico, neuro, inmuno, endocrinología tiene más vigencia que nunca. Exacto. Sí, yo creo bueno, ha sido un aprendizaje, viste que me quedo así, con esto que me has contado ahora, pero lo pensaba esto, lo de la enfermedad crónica, lo de la relación con el tema de las adicciones, es decir, cómo también nuestra cabeza empieza a integrar tantas cosas, de la manera en que este mundo está integrando muchas cosas, ¿no? Esto que planteas de cómo se cruzan y que pareciera que es de tu disciplina o de mi disciplina, volviendo a lo interdisciplinario, pero es como que tenemos que aprender a integrar, ¿no? ¿Te acuerdas que hace muchos años atrás decíamos que era la superespecialización? ¿No? Creo que lo más bonito que está pasando ahora es como que nos necesitáramos entre todos para explicar lo que está pasando, ¿sí? Para darnos una explicación, para aportar conocimientos, para a veces vos estás diciendo, no es que sea un flojo y por eso no puede adelgazar, no es que tenga un vicio, sino que hay modificaciones en su biología, hay modificaciones en su aparato psíquico, en sus emociones, ¿sí? En todas las funciones psíquicas, y la emocionalidad también se compromete y la voluntad se compromete, ¿sí? Y hay un contexto social que hay que leer, ¿sí? Y que hay que también intervenir en ese contexto, no cuando vos decís no es solamente adelgazar para estar bien delgadito y bonito, ¿no? Sino para estar sano. Es hablar desde la salud también, me parece que eso es lo más interesante. Me ha encantado. Me encantó también. Muchas gracias, Shirley. Igual.